Pues bueno, bienvenidas y bienvenidos a la unidad didáctica 2, tema 2, en el que vamos a hablar cuáles son las consecuencias de la mujer que ha sufrido violencia sexual. Nos vamos a centrar en las consecuencias tanto a nivel psicológico como a nivel físico. Si nos centramos en lo que son las consecuencias físicas de la violencia sexual, pues estas nos encontramos que pueden ser totalmente inmediatas, pero también pueden persistir a largo plazo, afectando a la mujer que lo ha sufrido y a su salud sexual y reproductiva. Puede haber lesiones diversas, de carácter agudo e inmediato, tales como hematomas, arañazos, heridas, fracturas de hueso, y la mayoría de estas lesiones, además, se van a encontrar distribuidas por la cabeza, en la espalda, en el pecho, ya que son zonas del cuerpo en el que las marcas de la agresión son menos visibles. También pueden provocar lesiones mucho más graves, tanto a corto plazo como a largo plazo. Existen síntomas físicos inespecíficos que no notan señales de que una mujer ha podido sufrir una agresión sexual, como por ejemplo cefaleas recurrentes, trastornos dermatológicos, gastrointestinales, empeoramiento de enfermedades que ya se tenían, dolores inespecíficos de espalda, lumbalgia, etc. Y además nos encontramos que aquellas personas que han sufrido una violencia sexual sostenida por mucho tiempo y desde la infancia suelen también tener síntomas crónicos como enfermedades relacionadas con ese dolor crónico, artritis, fibromialgia, colon irritable, un largo etcétera. Sí que es cierto que no podemos decir que exista un manual de instrucciones ni un manual de síntomas que debe de tener una mujer que ha sufrido una agresión sexual. Nos podemos encontrar, como ya hemos dicho, estos síntomas físicos inespecíficos, síntomas que sí son más claros o más claramente asociados a una agresión sexual, o síntomas a largo plazo, a corto plazo, de manera inmediata y un largo etcétera. Sí que es cierto que tienen mucha mayor vulnerabilidad a la enfermedad debido al alto nivel de estrés en el que han estado sometidos. Y por otro lado, nos encontramos que sí también tienen un mayor riesgo de sufrir embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, VIH, lesiones genitales, disfunciones sexuales. Incluso nos podemos encontrar con mujeres que se encuentran con una ausencia o disminución del deseo sexual, llegando incluso a la aversión al sexo. ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas de la violencia sexual? No existe una reacción emocional universal. Cada persona se siente y se manifiesta de una forma diferente tras un hecho tan traumático, como es el haber sido violentada sexualmente. Pues al igual que las consecuencias físicas que ya hemos hablado, las consecuencias a nivel psicológico pueden manifestarse de manera inmediata, a corto plazo o a largo plazo. Y entre estas consecuencias a nivel psicológico, fundamentalmente sí nos vamos a encontrar emociones muy intensas de culpa, vergüenza, asco, miedo, terror, indefensión, rabia, tristeza, vulnerabilidad, etc. Estos sentimientos, especialmente la culpa y la vergüenza, son en muchas ocasiones barreras para que estas mujeres denuncien y pidan ayuda. Además, estas emociones pueden volverse persistentes de tal forma que conlleven una alteración del estado de ánimo negativo. También nos podemos encontrar con crisis de ansiedad y estrés, que puede conllevar trastorno por estrés en sus diferentes formas, depresión, trastorno del sueño, ideas suicidas, disminución significativa de la autoestima y de la confianza misma, dificultades para la evitación o esfuerzos para evitar recuerdos, abuso de sustancias como alcohol, drogas, medicamentos, etcétera, etcétera. Pero muy importante, muy importante que recordéis que no todas las personas tienen por qué experimentar estos síntomas. No hay un manual de instrucciones de cómo se tienen que sentir. Algunos de los factores por los que no se denuncia una agresión sexual o se realiza, mucho más tarde la denuncia. Pues bien, nos encontramos en el que el estado físico y psicoemocional en el que se encuentra la víctima después de una agresión es fundamental. Que la persona experimente una gran necesidad de olvidar lo que ha pasado y que no quiera enfrentarse ahora al hecho traumático también de denunciar, de recordar, de contar, etc. Por otro lado, muchas mujeres se sienten que no tienen información. He sufrido una agresión sexual, me apoyará mi entorno, mi familia, mis amigos. Esto que me ha pasado es un delito. ¿Cómo es posible que esta persona sea un agresor? También nos encontramos que tienen sentimientos de vergüenza, culpabilidad y miedo muy aferrados. Y también puede darse en que en el momento vital en el que se encuentra la víctima, donde se tiene que enfrentar encima a una situación que requiere un gran esfuerzo por parte de ella, pues no sea su mejor momento. Después también existe, por desgracia, una gran desconfianza hacia el sistema policial y judicial. Y por último, y también muy importante, y sobre todo en chicas jóvenes, es
que se quiere mantener intacto el sentido de la dignidad. Si denuncia, todo el mundo va a saber lo que me ha pasado. Pues bien, según la macroencuesta de la violencia de género contra la mujer del año 2019, en cuanto a la prevalencia de la presentación de denuncia, en el caso de violencia sexual perpetrada por la pareja, los motivos más citados para no denunciar fueron haber resuelto el asunto solo o haber terminado la relación en un 61%, no considerar importante la violencia vivida o no saber que se podía denunciar en un 38% y sentirse avergonzada, culpable o tener miedo a no ser creída en un 24% de los casos. Pues bien, es importante, muy importante, que como miembro de Protección Civil conozcáis una serie de cuestiones en el que podáis socorrer y atender a la víctima de una forma efectiva. En primer lugar, no todas las personas reaccionan de la misma manera ante un hecho traumático. Cada víctima es diferente a otra y por tanto también sus manifestaciones pueden ser diferentes. Algunas víctimas pueden parecer indiferentes, sumisas, incluso os pueden mostrar hostilidad y rabia a vosotros y vosotras. Es también frecuente que la mujer que ha sufrido violencia sexual experimente un bloqueo mental. Esto no quiere decir que la violencia sexual no haya ocurrido, sino que forma parte de la autoprotección y que son en general reacciones habituales ante un caso de violencia sexual. Es un tipo de bloqueo que suele desaparecer pasada la agresión cuando la víctima recibe el apoyo necesario. Las mujeres víctimas de violencia sexual no siempre reaccionan conforme al estereotipo que tenemos en el imaginario de cómo debe reaccionar una víctima. Los y las profesionales que intervienen desde cualquiera de los ámbitos de la administración pública desempeñan un papel crucial en la adecuada atención a las víctimas. Por lo tanto, vuestra actitud puede influir de manera directa en la recuperación de las víctimas, minimizando el trauma, ofreciendo una respuesta desculpabilizadora hacia la víctima, o bien puede incrementar el dolor de las mismas mediante una respuesta de incredulidad, cuestionamiento hacia la propia víctima, fomentando su revictimización. Ante todo, es sumamente necesario un extremo respeto a la mujer que ha sufrido una agresión sexual, respetar sus tiempos, su silencio, su proceso, su propia construcción vital. Es una actitud fundamental del o de la profesional que se encuentre con una mujer que haya sufrido una agresión. En la acogida de una mujer que llega a un recurso público, sea cual sea su naturaleza, debemos tener en cuenta las siguientes pautas básicas para una adecuada y oportuna acogida. Primero, nos tenemos que identificar. Segundo, debemos acompañarla en sus necesidades y demandas. Debemos recibirla acompañada o sola, dependiendo de su preferencia. Respetar su intimidad y asegurar la confidencialidad. Y transmitir un interés por cómo se encuentra, por su bienestar. Es importante que la escuchéis activa y atentamente con todos los sentidos. Esa escucha activa y empática es una herramienta terapéutica de primer nivel. Reconocer las preocupaciones, sus necesidades y sus expectativas. Hacerle preguntas abiertas y además dejarle tiempo para que se exprese como puedan y como necesiten. Respetar sus tiempos y no tener prisa. Confirmar con ella que se le ha entendido lo que se le ha explicado, pero sin hacerle repetir en exceso el relato que ha sufrido. No juzgarla, confiarla y creer. No minimizar lo que nos cuentan e informar sobre los derechos, los pasos a seguir y los recursos disponibles. Dar la información de modo que la pueda entender, es decir, de forma muy simple. Y si entendéis que en un momento dado tenéis que parar, paráis hasta que la víctima se encuentre en un momento en el que pueda entender los mensajes y la información que le estáis transmitiendo. Siempre que sea posible, desde el primer recurso al que ha acudido, se le debe acompañar al recurso a la que sea derivada para acompañarla en el proceso y facilitar esa transición de profesional. Y es importante para evitar que la víctima tenga que contar continuamente el suceso que ha vivido, recordar que si no somos un recurso especializado en violencia sexual, no vamos a intervenir en una serie de cuestiones. No se debe preguntar a la víctima, simplemente escuchar, informar y orientar sobre las diferentes opciones y alternativas para después ser derivada a un profesional experto o experta en violencia sexual. Por último, entender que hay que tener en cuenta que se debe realizar una acogida excepcional, una buena acogida donde se facilite espacios que puedan predominar la confianza, la seguridad, la empatía y la escucha activa,
que entienda a la víctima nuestro interés por su bienestar, transmitírselo, demostrárselo, como hemos dicho, con esa escucha empática, ayudarla a comprender lo que está pasando y entender también su propio malestar e informarla y derivarla a los recursos especializados disponibles. Con esto acabamos ya esta unidad didáctica y nos vemos en la siguiente. Un saludo.